amor, cantaremos tu canción, muchas voces en un solo corazón. Por la mañana sale el sol, verás un nuevo resplandor. La esperanza es el motor del Ecuador tricolor. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Wow, oh, 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 oh. Mañana todo va a estar bien. Wow, oh, 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 oh. Andando con mi pan Andrés. Visionario, vamos a transformar nuestro futuro a diario. Y nadie lo que tiene es Andrés, lo que se viene. Presidente Andrés, como lo ves. Son nuevas soluciones para nuevos retos. Son nuevas las misiones y nuevos los proyectos. Recuerda, la esperanza está primero en la papeleta. Primero en tu corazón. No hay donde perderse. Andrés Arauz, presidente. Vota todo 1-5. Saludamos al magíster Leonardo Magaláes. Él es la persona que ha sido autorizada por el CNE para los sondeos, las encuestas. Mañana es el último día en que se pueden presentar encuestas. Vamos a analizar la que él preparó. Nos dirá, pues, nos resumirá la ficha técnica, cuándo fue realizada, etcétera. Luego de darle la bienvenida y constatar que estemos bien de audio y video. ¿Sí me escucha bien, Leonardo? Sí, escucho bien. Perfecto. Bueno, buenos días. ¿Cómo está usted? Bueno, sería bueno que, valga la redundancia, que nos resuma antes de empezar a revisar sus cuadros. ¿Cuál es la ficha técnica, o más bien la metodología, brevemente, ¿no? La metodología, pues son 3.202 encuestados a nivel nacional, tanto en zonas urbanas como rurales. 2% de margen de error. La encuesta ha sido realizada entre el día 15 de enero y el 21 del mismo mes. Toda la muestra está balanceada por regiones, entonces Costa, Sierra, Oriente, Guayas, Pichincha, Manabí, zonas urbanas y rurales de las regiones, por ingresos familiares mensuales. También está balanceada según la preferencia, pues según el voto que declara la persona en la elección de 2017, por sexo y también por edad. Claro, ahora, Leonardo, sería bueno precisar, como es virtual, la persona que contesta estas preguntas, entiendo que debe tener acceso o a un teléfono celular o a una computadora, ¿verdad? Sí, de hecho, la mayoría de las personas que contestan por su celular. Y ya es un dispositivo que pues casi la totalidad de las personas tienen acceso, y nuestro sistema de muestreo garantiza que la muestra sea aleatoria y muy difusa en el país, con lo cual la metodología tiene la ventaja de, a diferencia, por ejemplo, de quien trabaja con encuestas telefónicas, que trabaja con lista fija, la nuestra tiene una capacidad aún más de que sea aleatoria y que de alguna forma penetre más profundamente en el país. Claro, antes de entrar a revisar, una pregunta más tengo para que se satisfagan todas las consultas que hemos recibido, ¿no? ¿Qué garantía hay en esta muestra suya de que en los quintiles más bajos, la gente que no tiene de pronto conexión a internet, no tiene computadora, de algún modo haya sido incluida, o cómo hace con esas personas que no tienen acceso a internet, simplemente no están en la muestra? Sí, no, es una pregunta fundamental. Mire, en la predicción electoral, lo que un encuestador tiene que garantizar es que todos los sectores estén proporcionalmente representados en la muestra. Perfecto. Que tenga computador o que no tenga computador, o que tenga celular o no. Entonces, es verdad que hay un porcentaje menor de gente, por ejemplo, de zonas rurales y de baja renta familiar,
que tenga acceso a Internet. Sin embargo, estas personas sí tienen acceso, algunas, ¿no? Es que todas no tienen, es que el porcentaje es menor en relación a clases A y B. Correcto. Entonces, lo importante es tener suficiente cantidad de personas de ese sector social, ¿no? Sociodemográfico y de zona para poder montar una muestra de calidad, ¿no? Y es algo que quería comentar, es algo que siempre digo porque es importante y parece repetitivo, y es que los estudios de Atlas han sido los mejores en predicción electoral en las últimas elecciones locales de Brasil, que también es un país con características rurales muy profundas. Ha sido la mejor encuestadora también en Estados Unidos en la elección presidencial del año pasado, y también la mejor encuestadora de la elección argentina, que también tiene población rural muy profunda, en 2019. Por lo cual la metodología es buena. Ya. A ver, vamos al primer cuadro que empezó preguntando. El número 1, por favor. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma en que Lenín Moreno está conduciendo el gobierno del Ecuador? No. El primero, estimada. Qué apurada que está Esperancita. Quiere ver enseguida el resultado de la intención de voto. Si no lo tiene, no importa. Pasemos a la intención de voto y punto. Porque al fin y al cabo eso es lo que interesa en este rato. A ver, ponga el número 2. Ponga el número 2 ya. No se haga bolas. Ponga el número 2. Y yo siempre destaco que usted, Leonardo, hace una pregunta que parece rara, ¿no? ¿Por cuál, no sé qué le pasa a Esperancita? ¿Por cuál de las siguientes listas para elección presidencial votaría usted? Esa es la que debemos poner, salvo que me hayan traído a mí una encuesta que no es la de ese día, que es lo más probable. Bueno, vamos viéndola en la pantalla, ahí está. Y explíquenos brevísimo por qué usted pregunta primero por las listas y después por los candidatos. Es para entender, es un poco para hacer una simulación de lo que sería efectivamente la votación en el día 7 de febrero, ¿no? Para ver si las personas asocian la lista a sus candidatos. Por lo tanto, preguntamos sobre la lista electoral del candidato para la presidencia y comparamos con el resultado de otra pregunta que hacemos enseguida, que es la número 2, a la que se refería usted, que es sobre para qué candidato va a votar usted, ¿no? Lógico. Para presidente. Entonces pasemos a la segunda, por favor, y ahí está. Aquí está. Acompañemos sus números. Sí, vemos que Andrés Arauz sigue por delante de todos los candidatos, tiene una diferencia de 10 puntos aproximadamente de Guillermo Lasso, que va en segundo lugar. Yacu Pérez sigue con 10,8% de intención de voto, luego Javier Hervas con 4,5%, Lucio Gutiérrez 2,4%, Pedro José Freire con 2,2% y todos los demás están debajo del margen de error de 2 puntos porcentuales. Bien, con lo cual vemos que la gente sí asocia las listas a sus candidatos, ¿no? Más o menos los números son muy parecidos y parece que hay una posibilidad de victoria en primera vuelta de Andrés Arauz, aunque claramente si como está el margen de error del 2%, todavía ese panorama no es seguro, ¿no? Y hay otro dato interesante, Jimmy, que quisiera hablar de ello, que son los indecisos. ¿Cómo no? Sí. Y los votos blancos y nulos o gente que declara que no va a votar, ¿no? Nuestra encuesta es la que tiene el nivel de indecisos más bajo, quizás de todas las encuestas que se han publicado. ¿Por qué? En este mes. Hay dos razones aquí. Una es, encuestas online suelen evitar en mayor medida en relación a encuestas presenciales o telefónicas el voto vergonzante. La persona, así como ella misma rellena el cuestionario sin hablar con ninguna persona que le está preguntando o verle en la cara a ninguna persona, no tiene vergüenza de declarar su voto tal como realmente es, ¿no? Y eso es una tendencia, e incluso en escenarios electorales muy polarizados como es el Ecuador ahora, eso es aún más evidente. La segunda razón es que eso creemos
que buena parte de las encuestadoras no están dispuestas a equivocarse y con lo cual están de alguna forma utilizando una metodología de muy mala calidad. No quisiera decir que es proposital, pero o es proposital o es muy poca competencia, ¿no? De parte de ellas, porque decir que hay entre 30 y 60% de margen de indecisos, como se publicó en el Universo el otro día, a mí me parece de muy poca seriedad de parte de algunas encuestadoras. Eso está 5 o 6 veces más de la media internacional de toda la literatura académica sobre encuestas a nivel mundial. Bien. Eso es impensable que sea así. Bueno. Y eso sirve básicamente para decir que cualquier resultado salga, pues nosotros no hemos podido prever porque había más de 30% de indecisos, ¿no? Claro. Sigamos revisando el cuadro número 3. ¿Cómo se identifica usted políticamente? Era la pregunta. Ahí vamos a ver el cuadro número 3. Ahí la gente contesta que se identifica más como ni correísta ni anticorreísta, ¿no? Sí, así es. La mayoría de la población, la mayoría coesa, digamos, ¿no? No entra en el juego de la polarización política que se estableció entre lo que llamamos correísmo y anticorreísmo, con lo cual eso dice mucho respecto a incluso oportunidades políticas para futuros pleitos o para la próxima gestión también de gobierno, ¿no? Que no necesariamente la gente quiere que se polarice la elección, ¿no? La polarización a veces es un hecho y no se puede hacer mucho. Si uno de los lados polariza, el otro también terminará polarizando, pero buena parte de la población no polariza. Sin embargo, es interesante aquí, en comparación a la encuesta anterior, yo había dicho que el porcentaje de correístas es más grande que el que aparece aquí, ¿no? Y que yo decía que en relación a la encuesta anterior era de un 10% más, con lo cual creo que quien realmente se identifica con el correísmo está alrededor del 37%, más o menos, 37%. Claro. Y de hecho, a diferencia de la encuesta anterior para esta, creció el número de correístas y el no sé, que está aquí en el gráfico, bajó un poco, ¿no? Yo decía que ese no sé, en realidad son correístas avergonzados que o no se dan cuenta de ser correístas, o lo admiten con mucha dificultad, pero en el fondo son correístas. Claro. A ver, vamos a pasar al gráfico número 6, por favor. 6 de una vez, porque si hay una segunda vuelta entre Arauz y Lasso, por ejemplo, también hizo usted la consulta. Hay un número bastante alto de no sé, no votaré, votaré nulo, etcétera. Pongamos el gráfico número 6 para conversarlo. Ahí está, Leonardo. Sí, aquí es una situación de empate técnico, ¿no? Y claramente pues una cantidad muy grande de margen, 19,7% de margen para cualquiera de los dos candidatos poder crecer en una eventual segunda vuelta. ¿Okay? Quisiera recordar que ya en septiembre, Atlas Intel fue la primera empresa que dijo que podría haber una victoria en primera vuelta. Y muchos se burlaron, dijeron que no, y nos dijeron que éramos correístas, que estábamos publicando una encuesta falsa. Y ahora, finalmente, otras encuestadoras están empezando a decir lo mismo, y en los datos de otras encuestadoras está empezando a salir este mismo dato. Claro. Lo cual, en fin, es un escenario todavía que no se ha estabilizado, porque el margen de error permite que todavía pues no se pueda decir con certeza absoluta que va a terminar en primera vuelta, pero existe esta posibilidad. Nosotros en Atlas hacemos encuestas todos los días, entonces a cada día nosotros tenemos 1.500 encuestados en todo el país, con lo cual tenemos un gráfico que es un gráfico para suscripción para clientes, poder visualizar estos gráficos. Entonces, esta encuesta que estamos mostrando aquí, Jimmy, en su programa, es
como una fotografía específica de estos días. De esos días. De esos días, pero nosotros tenemos gráficos todos los días, ¿no? Claramente el CNE no nos permite hablar de estos datos, pero sí el panorama ha cambiado un poco, ya se ha transformado un poco. Pero a ver, a propósito de eso, ¿en qué ha cambiado el panorama? Ya, para no volver, ya no presentar la otra lámina, sino que más bien usted nos explique, Leonardo, nos explique, ¿en qué cambió el panorama? Por reglamento del CNE, yo no me puedo referir a datos que no fueron publicados, porque yo incumpliría la ley y además eso le causaría una multa también a usted por su programa. Pero sí, el reglamento está bastante estricto en ese sentido, pero lo que puedo decir es que, y eso se ve en esta encuesta, en las tablas de cruce de variables sociodemográficas, se ve que, por ejemplo, Javier Hervas creció de alguna forma cuando Javier Lasso bajó. Guillermo Lasso. Guillermo Lasso, perdón, sí, Javier es su hermano. Guillermo Lasso bajó. Y el electorado de Javier Hervas es muy similar al electorado de Guillermo Lasso, ¿no? Y eso pasó después del debate, con lo cual parece que Hervas le está comiendo votos a Lasso en este periodo, ¿no? Y lo mismo está pasando también con Jaco Pérez, que también le está comiendo votos a Lasso. Claramente, los dos también comieron un poco de votos a Andrés Arauz, pero Andrés Arauz tiene una base de alrededor de 35-37% de correísmo, con lo cual es muy difícil que baje mucho más que eso, ¿no? Claro. De alguna forma es un poco su piso de votantes. A ver, vamos al gráfico número 11 para analizar otro problema que es grave acá en el Ecuador, Leonardo, que es el del coronavirus. Eso es un asunto que va medio atado también al tema electoral. En el gráfico 11 usted pregunta, debido a la crisis del coronavirus, ¿estaría usted de acuerdo en suspender las elecciones? Recordando que esto fue hecho pues hace 8 días, me parece, ¿no? Las respuestas, a ver, Leonardo. Sí, 65% redondeando no quieren suspender las elecciones, y esto también tiene relación con la desaprobación del gobierno Lenín Moreno. La gente quiere cambiar gobierno, la gente no quiere que el país pare del todo pese a la crisis del coronavirus. Por lo tanto, es una mayoría aplastante de gente que quiere que sí se vote, y un 27,6% sí quiere que se suspendan las elecciones. Ajá. Y un 7,5% no sabe. Claro. Ahora, también pregunta en la lámina 12 si usted está de acuerdo, le pregunta al ciudadano, con estas medidas de contención al coronavirus, como suspender clases, cierre de negocios, limitaciones de circulación de personas. Es bueno también saber qué contestaron los ciudadanos. Ahí está. Claramente, de hecho, un 63,1% está de acuerdo con las medidas de contención. Las personas con el tiempo se han sensibilizado siempre más con el problema y entienden que para vencer el coronavirus, además de esperar a la vacuna, también tienen que seguir esta medida de contención para poder, de alguna forma, parar el avance del virus, ¿no? La contaminación y las muertes, ¿no? Pero que el ecuatoriano está muy sensibilizado con todo lo que pasó en Guayaquil hace varios meses, ¿no? Entonces, es bueno saberlo. Sin embargo, hay casi un 30%, ¿no?, de gente que no está de acuerdo con estas medidas, y un 7,1% que no sabe. Ese 30% que no está de acuerdo es un poco, es más o menos la media de la región, ¿no? En toda la región latinoamericana, en las encuestas que hacemos en otros países también, hay siempre alrededor de entre 25 y 30% de personas que no están de acuerdo con las medidas, que creen que las cosas son medio manipuladas, que hay que abrir, que hay que dejar que la gente salga, que el comercio siga, ¿no? Correcto. Pero es una minoría. Sí, en este momento dice la lámina 13, ¿cuál es el impacto del coronavirus en sus ingresos? Esto es también otro drama para los ecuatorianos. Lámina número 13, ¿qué dice? A ver, Leonardo. Sí, en primer lugar, bueno, quisiera solidarizarme con la familia de Efraín por esta tragedia.
Y volviendo al tema de la encuesta, el país ya estaba atravesando una crisis económica, ¿no? El boom de las commodities fue un periodo histórico que ya pasó, no sabemos si va a volver, y la economía mundial entró en recesión, con lo cual eso es un impacto que ha tenido esta crisis mundial en todos los países, no solamente en el Ecuador, y el coronavirus profundizó la crisis económica, con lo cual gente de sectores de la economía informal que es muy grande en el Ecuador, ¿no? Claramente sufre con esta crisis, y entonces el 60% de la población ecuatoriana afirma que sus ingresos disminuyeron, ¿no? Y un 25%, casi 26, no, 25,9% está desempleado, con lo cual vemos que hay una situación dramática en casi 80% de la población ecuatoriana, ¿no? Y eso dice dice algo muy importante también para las campañas electorales, sobre qué propuestas están haciendo para ganar estas elecciones y qué tipo de gobiernos piensan hacer, porque solamente el 14,1% de la población dice que no tuvo ningún impacto, incluso un impacto positivo durante esta crisis, ¿no? Claro. ¿Qué gobiernos finalmente estamos haciendo? Ayer estuve en el programa Así Amaneció con María Josefa Coronel, y yo hablé del problema de propuestas como propuestas de Estado mínimo para un país como Ecuador, y sobre todo en este momento de la crisis, ¿no? ¿Cómo puedes pretender ganar las elecciones haciendo propuestas, por ejemplo, de bajar impuestos y reducir la presencia del Estado en un país que ya hay poco Estado y ya hay poca asistencia social, ¿no? Entonces ahí es algo, ahí dejo esta reflexión para los candidatos, ¿no? En esta última fase de la primera vuelta. Bueno, vamos a la última lámina. Dice la pregunta, la 14, ¿eh? ¿Cree usted que en este momento la situación de la salud pública creada por la epidemia está mejorando o empeorando? Y con esto se cierra la encuesta. Ahí está el gráfico, Leonardo. Sí, el 74% afirma que la situación de la salud pública está empeorando, ¿no? La situación pública creada por la pandemia, claramente, ¿no? Solamente un 12,2% dice que está mejorando, y un 13,9% dice que no sabe, ¿no? Sabemos que Ecuador tiene un sistema de salud sistema de salud pública, ¿no? Salud pública gratuita para la población, poco presente, y que, claro, también por estas lógicas de Estado mínimo que hablaba antes, ¿no? Como política pública, y claramente la población siente eso, ¿no? Además, generalmente suelen ser las mujeres las más sensibles a temas ligados a lo de la salud, porque generalmente, aunque con el tiempo eso se va quedando más en temas de paridad de género, pero son las mujeres que todavía son las cuidadoras de la familia, porque son las que llevan los niños al hospital cuando están enfermos, etc. Entonces suelen ser las más sensibles a eso. 74%. Yo me acuerdo una vez mi suegra, cuando estaba en Ecuador, la última vez que fui, y me puse enfermo y quise ir al hospital, y mi suegra dijo, no vayas al hospital público porque ahí te dan puro paracetamol, ¿no? Esa fue una frase emblemática para definir un poco el sistema de salud, y eso todavía no estábamos en la pandemia de coronavirus, claro. Imagínense ahora, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias a Leonardo Magaláes. En este penúltimo día en que se pueden difundir encuestas, él está autorizado para presentarlas, como efectivamente lo ha hecho. Es a la vez coordinador de proyectos para Latino Iberoamérica en Atlas Intel. Leonardo, un abrazo y muchas gracias por su colaboración, ¿eh? Un abrazo, muchas gracias y un buen día a todos. Buen día.